Iniciar grabación. Listo. Ya. Y bueno. Ya. Como hicimos un cambio de que vamos a traernos metadatos primero y que va a traer información como del gráfico en sí, va a traer, por ejemplo, si se cargó bien el gráfico, eh, entre otras muchas cosas. Eh, Van a haber dos cargas primero y al momento de entrar a una sección de la página. La primera carga tiene que ser de metadatos. Entonces, y cada vez que ustedes estén programando una sección, por ejemplo, yo estoy parado en sistema de investigadores, voy a cerrar los demás. Por ejemplo, aquí yo estoy en sistema de investigadores. Lo primero que yo tengo que hacer cuando comience el componente, es decir, en el hook que es de engine on init, lo primero que voy a hacer es disparar la acción de cargar metadata gráfico y le tengo que pasar en qué sección estoy parado. ¿Ya? Eso y por el momento lo dejé como en duro, pero tengo una variable definida como acá, en la configuración del store, que la idea es usarla, pero da lo mismo, en duro también funciona. Y esto lo que va a hacer es gatillar un fetch, así como un get, hacia un endpoint. ¿Ya? Ese endpoint ya está configurado. Ya después vamos a ver cómo configurar y agregarle más endpoints a la configuración de Redux. ¿Ya? Pero básicamente esta cosita de acá va a gatillar que se empiecen a descargar datos. ¿Ya? Como esta es una llamada asíncrona, puede demorarse mucho o poco, da lo mismo. Y yo lo que tengo que hacer es capturar una vez que lleguen los datos en unas variables que pueda entender el componente. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Disparo el cargar metadata. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora es escuchar con esto this.store subscribe. Lo que yo hago es como suscribirme a todo lo que le llegue al store. ¿Ya? Pero el store es bien grande, entonces uno tiene que ir filtrándolo. ¿Y cómo uno lo filtra? Con este select. Entonces, por ejemplo, en este select yo le digo, quiero únicamente la metadata de los gráficos por sección, que es la misma de acá. Entonces, esto de aquí va a tener la información una vez que se resuelva el get de mis gráficos. En este caso, bueno, yo tengo un solo gráfico, por eso es de que hay un if como medio raro acá, pero eso se va a solucionar a medida de que vayamos poblando esa configuración que eventualmente les voy a mostrar. Entonces, una vez que lleguen los resultados del metadata, yo tengo que verificar que el estado sea 1, por ejemplo, que quiere decir eso de que la carga fue correcta. Esto está de más, solamente que como la otra configuración no está disponible, pero esto obvienlo, no es importante. La única interesante es revisar. ¿Mi estado es 1? Sí, perfecto. Entonces aquí yo puedo cargar gráficos. Entonces yo lo que hago es disparar una acción que está definida acá. ¿Ya? Esto es una función que yo creé acá, que es un wrapper de un dispatch del store. Pero básicamente es lo mismo. Yo digo, bueno, que empiece la carga de datos. Como esto es asíncrono, tengo que hacer lo mismo que yo hice con este juego de disparar, por ejemplo, el cargar metadato y después coleccionarlo. Aquí lo mismo. Disparo el cargar gráfico y aquí lo atrapo. ¿Cómo se atrapa? De la misma forma. Tengo que suscribirme al store, pero filtrándolo. ¿Cómo lo filtro? Con este select de acá. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que filtrarlo según qué gráfico quiero ver. En este caso yo estoy parándome en investigadores según sexo. Entonces una vez me llegan los resultados, veo que no es vacío porque, eh, bueno, en la primera carga, las primeras cargas siempre son vacías. Eso es por un tema de Redux, porque ya existe el estado de Redux. ¿Ya? Cuando se carga la aplicación, el store ya está mandando eventos y uno lo tiene que filtrar dependiendo de qué es lo que uno quiere. Entonces, en este caso,
yo veo que contenga datos y luego se los asigno, por ejemplo, a los datos que van a controlar que van a ir en cierto gráfico. Entonces, en este caso, yo le asigno, no sé, value loading y value data a estas dos variables que, bueno, eh, estos van en este gráfico de acá. Después vamos a ver en detalle cómo se hace esto, pero son todos los gráficos iguales. Básicamente, Hola, hola. hola, Tarde, pero llegué. Perdón. tranqui. Se alargó un poco la reunión de HB. Sí. Aquí van a ir los datos y el loading lo va a manejar como el wrapper de todo de todo el gráfico. El gráfico, que es La este estabas grabando, componente de ¿no? aquí, sí, estoy grabando. Está. No te acuerdo más. Y la cosa es de que ya, esta variable va a tener los datos y va a ir directamente hacia el gráfico. Y el loading, que va a mostrar el spinner, que es decir, cuánto se demora en obtenerse los datos, lo va a tener el wrapper. ¿Por qué? Porque, bueno, así es más fácil como mostrar o deshacer el gráfico. Entonces, con esto, veamos, ya. Ya, esta es la única parte en que está funcionando ahora porque esta es la única parte que tiene el Redux actual. Entonces, por ejemplo, ya, quiero que partamos desde cero para que veamos cómo está Redux. Aquí pueden ustedes ir viendo como todo el estado. El estado de la aplicación son dos cosas. Uno, la información de los gráficos y otro, la información de los metadatos. Tuve que dividirla por un tema de loops, ¿ya? Cuando yo informo de un cambio, el store inmediatamente lo que hace es como avisar a todos lados que cambió. Entonces, si yo cambiaba el metadato, también le decía al gráfico que cambiaba. Entonces, eso provocaba de que, no sé, de repente entraba en loops infinitos o el gráfico empezaba como a borrarse, a mostrarse, a borrarse, a mostrarse. Entonces, con esto se soluciona, teniendo como eh, que una variable o que un estado maneje como los gráficos, la información de los gráficos, y otro maneje la información de los metadatos. Los dos son como copias, espejos. eh, por ejemplo, en sistema de investigadores, en metadata tengo, eh, es un arreglo en donde hay puros objetos, donde hay una aquí que es sección, para ver qué sección pertenece, y metadata correspondiente a cada gráfico de la sección. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver el primero, por ejemplo, dice SA total investigadores y no tiene nada. No tiene absolutamente nada porque todavía no se ha cargado. Pero, por ejemplo, si aprieto acá, ahí se dispararon más eventos. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver de que empezó la carga de metadata. Entonces, si yo quiero ver en qué cambió, puedo ir aquí y apretar diferencias. Entonces aquí me dice de que cambió el estado metadata. Gráficos se mantuvo igual. Veo aquí, aquí, ya. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos los gráficos tienen metadata que se están cargando. Una vez que sea exitosa la carga, va a cambiar más. Y aquí está. Aquí está toda la información de los raw. Por ejemplo, esto no tenía ninguna información, todo null, básicamente. Y aquí se actualizó. Tengo el título, el subtítulo, a qué tabla de agregación está como apuntando. Todo lo que está definido en las tablas que hizo Pablo el otro día. Entonces, bueno, esto es una herramienta, ustedes lo instalan por las extensiones de Chrome, se llama Redux DevTools. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo como el avance de los datos. Entonces, esto les va a servir para debuggar en caso de. Eh, y eso, este es como, ustedes pueden ver perfectamente como todo el estado de la aplicación, que igual es grande, eh, o bien puede ver únicamente las diferencias. Una vez que se complete la carga del metadato exitoso, lo que les dije era de que se disparaba la acción de cargar gráficos. Entonces aquí, esta cosita de acá se va a disparar únicamente, se cargue este. Entonces se tiene que cumplir este evento
y aquí empieza la carga de gráficos. Lo único que va a hacer esto es setear en loading true a los gráficos. Entonces aquí va a empezar el spinner a girar. Luego, cuando se termine de cargar los datos para mostrar en el gráfico, se va a poner esto aquí en el estado de los gráficos. Básicamente cambia el loading de true a false, que es el spinner. El spinner ya no va a seguir girando y va a llegar los datos, que son estos. Me traje algunos datos solamente, había más, pero me traje solamente estos para mostrarles cómo funcionaba. Ahora, por ejemplo, una persona ya ingresó a esta sección, pero quiere hacer una nueva query. Por ejemplo, cambiando parámetros. No sé, por ejemplo, hay un filtro, hay un selector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este botón de aquí que dice Click Me, ¿ya? Tiene asociado una función que se llama Update. Entonces vamos a ver Update. Y lo que hago con esto es disparar una acción. Eh, nuevamente como con el gráfico que yo quiero y le puedo pasar los parámetros que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo pasar los parámetros. Los parámetros tienen que ser en JSON. Por ejemplo, si yo le quiero pasar un parámetro que sea de tipo, no sé, mi o my param, que es el nombre del parámetro que se está usando en Pentaho, yo lo tengo que poner así. El nombre de la variable en Pentaho tiene que ser la key en del JSON y el valor tiene que ser un valor, le puse string y número, supongo que eso es lo único que vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, myParam, no sé, puede ser 2010. Entonces ahí, por ejemplo, puede haber un filtro de que sea de 2010. Y cuando se apriete el clic, se va a accionar esta función update y lo que va a hacer es disparar nuevamente la carga de gráficos, pero con nuevos parámetros. ¿Y qué es lo que va a suceder? Uy, chucha, apreté control S. Esperemos a que cargue. Se demora porque estoy con server-side rendering. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, cuando aprieto aquí clic, ¡puc! Ahí, ¡puc! Y ahí está. Es decir, básicamente cuando se necesite hacer un filtro o algo así, uno puede apretar aquí o asociar la función que uno quiere con ciertos parámetros y apretar un clic y listo. No hay necesidad de como setear uno como un nuevo endpoint o una nueva forma de agarrar los objetos, no, solamente con Redux se hace todo por debajo. Y eso es como a grandes rasgos cómo está la aplicación ahora. Lo más importante es, hay dos estados que son como espejos, por así decirlo. Uno es para los gráficos y otro para el metadata. Esto es necesario porque si no, al escuchar siempre un mismo estado, esto puede volverse loco. En general, los observer patterns son difíciles de controlar por eso mismo, así que por eso traté de separarlo. Eh, lo otro es de que todo esto tiene que estar en una configuración. Esa configuración está acá. No, no, está en el store, en config. Cada módulo va a tener un archivo de configuración. En este caso, en sistema de investigadores, va a tener lo siguiente. Tiene el nombre de la sección, que en este caso es sistema de investigadores, lo dejé así. Tiene un metadata config, que básicamente es cuál es el endpoint, el cual está asociado para obtener la metadata, y cuál es el access ID. Los CDA en general es como la ruta en donde está en el repositorio de Pentaho, junto al como al nombre que uno le da dentro del dashboard, del, como de la sección de queries o la sección de datos. Y por otro lado están los gráficos, que lo que tienen básicamente es un ID, que es como cómo va a tener de nombre ese gráfico. Esto Pablo lo dejó en la base de datos misma. Por ejemplo, esta es la base de datos. Esta es como el esquema directamente de sistema de investigadores. Y fíjense que en la sección de nombre está todo esto. Al igual
que los IDs que tengo en esta configuración. Esto lo hice para hacerlo de manera más automática las cargas. Eh, Básicamente, cuando recibo el metadato, yo puedo parsear, por ejemplo, con estas llaves directamente a qué disparar. ¿Ya? No hay necesidad como de ir de uno por uno, de uno por uno. Es todo automático según la configuración. Y aquí tiene que ir básicamente como, bueno, para obtener los datos, ¿qué necesito? Necesito una URL y necesito el Access ID. Si voy un poquito más abajo, el caso del que estamos viendo, que es investigadores según sexo, este es el único que tiene URL y Access ID. Entonces, URL es la misma carpeta de acá, solamente que en vez del Access ID metadata, le puse SA-total investigadores según sexo. Entonces, todos los archivos, o sea, todos los componentes van a tener esto y se rellena de la misma forma. Y dudas hasta el momento porque ahora voy a ir a Pentaho. Ya, voy a ir a Pentaho. Entonces, son hartas cosas las que hay que hacer en el lado del front. Básicamente tienen que actualizar como la parte de la configuración. Y después en el engine, en el onInit del componente, tienen que empezar a cargar el metadata y después que carga el metadata tienen que tienen que disparar la acción para que se empiecen a cargar los datos de cada gráfico. Eso es a grandes rasgos. Por otro lado, en Pentaho lo que ustedes tienen que hacer es crear los endpoints. Les voy a mostrar cómo se crea un endpoint. Y eso es como sería un resumen como a grandes rasgos, como para que tengan una idea como bien global de cómo se está ocupando esto. Hay que definir bien como los nombres que vamos a tener, pero por ejemplo en sistema de investigadores, el sistema de investigación en este caso, yo definí aquí un dashboard, lo creé desde cero, ¿ya? Y empecé a editarlo. ¿Ya? En la parte de HTML no hay nada, en la parte de JavaScript no hay nada, pero en la parte de queries sí hay cosas. Está acá. Por ejemplo, tengo una query para metadata. Entonces voy acá y bueno, creo que esto lo había creado Franco en su momento. Este es como el JNDI, Prisma DW. Y acá en la query le coloco lo que yo necesito. Por ejemplo, esto es para metadata. Me traigo todo from el esquema, ¿ya? Porque ahora todo tiene esquema, no está como en la tabla pública. El esquema punto la tabla que necesito. Y eso es todo lo que necesitamos, porque después va a quedar con acceso público este endpoint. Lo mismo, por ejemplo, para ver los datos según sexo, es exactamente igual. Le pongo un nombre, este nombre va a ser el Access ID después, así que tengan en consideración eso. Y en la query hago lo mismo. Pido los datos que necesito, from, el esquema y después la tabla. Todos se van a ver igual. El ejemplo que ustedes necesitan ver va a estar aquí, en Browse Files, Public, Prisma, Sistema de Investigación, API. ¿Ya? Y eso es todo lo que se necesita saber como para empezar a rellenar cosas. Ahora hay que empezar a rellenar cosas. No sé si tienen dudas de esto. Esto es como toda la aplicación en cómo está. La evolución que hubo de la semana pasada ahora es de que ahora podemos manejar el metadata. ¿Dudas? O no sé, cualquier cosa. Y voy a ver si estoy grabando. Sí, Por ahora va bien. ya. ¿Estás grabando? Sí, sí, estoy grabando. Llevo 19 minutos grabando. Está pausada estas dudas. Prefiero que queden las dudas. Y después, cuando lo suba a YouTube, lo divido. Bueno, ¿ninguna duda? O sea, tenemos que entregar esto mañana. ¿Mañana? No, el jueves nos vamos a juntar para rellenar todo, pero mañana cada uno debería agarrar su módulo y terminar la parte. O sea, Ujú. Marcelo, recursos humanos, Franco, contexto, Lucas, Pero cuando decís la parte, ¿te referís a los atento. gráficos también? Sí, claro.
Pero si estamos en una reunión para ver cómo poner los gráficos. Bueno, por eso, hay que hacerlo mañana, a eso hoy. Sí, Bien. hay hartos gráficos ya hechos y probablemente habrá que hacer alguno, pero es muy sencillo agregarlos porque es llegar y copiar código de Amchar nomás. Ojo, pues yo me perdí eso, en la primera parte mostraste cómo poner el gráfico en sí, o... La primera parte fue básicamente cómo está hecho esto para ocuparlo, Bien, ¿ya? Y básicamente lo que hay es de que en tu componente, al momento de iniciar, lo primero que tú tienes que hacer es empezar a cargar el metadata. ¿Cómo se carga el metadata? Con esta función de aquí. Ya, ojo, esto va a ser un clon en cada componente. Ya, todo componente va a tener esto, va a tener dis.store.dispatch, actions.cargar metadata gráfico, y aquí esto es lo único que va a cambiar componente a componente. Por ejemplo, en este caso, como yo estoy en sistema de investigadores, le pongo comillas sistema de investigadores. Cuando se vayan a contexto económico va a ser comillas contexto guión económico. bien, ¿Ya? Luego de eso, este solamente gatilla la acción para que se empiecen a descargar los datos. Es como hacer un fetch nomás, es como hacer un get. Luego de eso vas a tener que obtenerlos, ¿cachai? Cuando te lleguen los resultados. Para obtenerlos lo que tú tienes que hacer es escuchar al store. Y el store es el que mantiene el estado de la aplicación. Entonces lo que tú tienes que hacer es básicamente es poner this.store.pipe y aquí seleccionar qué es lo que quieres ver del store. Yo quiero ver, por ejemplo, el sistema de investigadores. ¿Qué cosa? El metadata gráfico. Esta es una función, va a estar en todos lados, lo único que va a cambiar es el nombre de acá. ¿Ya? Luego de eso, esto de aquí es un observable o una promesa. Cualquiera de los dos. Es decir, es algo de que se va a ir actualizando a medida que le lleguen datos. Entonces yo me voy a suscribir para ver qué datos me entrega. ¿Qué datos me va a entregar? Básicamente un metadata state, que es lo que sale ahí. Eh, Después de que me llegue el metadata, la idea es de que ustedes puedan como guardar los datos. Por ejemplo, no sé, aquí yo puedo generar, eh, no sé, metadata. Le voy a poner Ani por mientras. Y aquí, por ejemplo, pueden hacer this.metadata igual res. Y ahí ustedes ya tienen control total de la metadata para mostrarla dentro del gráfico. ¿Ya? Y luego de eso, lo que hay que hacer es recorrer la metadata y empezar a ver qué metadata o qué gráfico dentro de la tabla que tiene la metadata tiene el estado 1, que es cuando se carga correctamente la información. ¿Ya? Entonces, por cada estado 1, yo tengo que hacer un dispatch de esto. ¿Qué hace este dispatch? Este dispatch cargar gráficos es un evento que lo que hace es que permite que los datos vengan. Es decir, es un get. Por debajo es un get. ¿Ya? Y al igual que esto, básicamente aquí como resumen es, yo hago un dispatch para cargarle un metadata. Después los colecciono con esto. Entonces aquí yo por ejemplo hice un dispatch para que se empiecen a cargar los datos que van a ir en el gráfico. Luego lo tengo que escuchar. Tengo que guardar esos datos. Tengo que como capturar la promesa. Entonces, básicamente es dispatch, subscribe del store. Dispatch, subscribe del store. Siempre. Siempre cuando hay un dispatch tiene que haber un subscribe después. Entonces, una vez que hago este dispatch, puedo escuchar el store y ver qué gráfico necesito. En este caso necesito este gráfico. El total de investigadores según sexo y los guardo en unas variables que después voy a consumir. Y estas variables, uno es para el spinner y otro son los datos. En este caso el isLoading va directamente sobre el wrapper de todo el gráfico que va a ir acá. Ojo, todos los componentes son iguales. De hecho, ustedes pueden llegar, copiar y pegar. Entonces, isLoading va a ir con la variable de carga y los datos van a ir directamente sobre el gráfico. ¿Ya? También van a ir sobre aquí porque necesita, por ejemplo, mostrar las tablas y cosas así, o mostrar, por ejemplo, el Swagger, ¿ya? Pero principalmente tienen que preocuparse de que el isLoading esté acá,
Y bueno, los datos, básicamente ustedes tienen que verlo como está aquí. Es llegar y copiar. Y eso fue como la primera parte. Después vimos, por ejemplo, el update, que no sé si alcanzaste a verlo. Sí, sí, cuando llegué. Ya, perfecto. El update básicamente es gatillo nuevamente la carga de datos. Como yo ya tengo el metadata guardado dentro de mi browser, no necesito cargar de nuevo todo. Entonces lo único que necesito es hacer como el dispatch de cargar los datos del gráfico nomás. Y eso. Entonces ahora lo que pretendo hacer con Franco es como ir, como los dos, viendo cómo ir ajustando esto con los datos que él tiene. eh, y no sé si quieren verlo también. Al menos con Franco lo vamos a ver. Pero la idea es como ir con Franco viendo cómo ya, cómo editar la configuración, que en este caso sería contexto económico. Hay algunos endpoints, pero no son los finales. Y después ver los gráficos que hay que poner. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, para tratar intentar como avanzar en el contexto económico. Intentar terminar contexto económico. Sí, ahora. O sea, no sé, Exacto. ¿tenéis todos los datos, Franco? ¿O Sí, falta sí, los alguno? datos son todo. Ah, ya, genial. Entonces, hagamos eso, po, y veamos cómo Vamos. nos va, po. Sí. Y Dale, voy a... cuéntenme cómo les va. O Dale. sea, eh, y después, ciencia y tecnología, estoy terminando los datos. Ujú. Hay un par de tablas que le pregunté, o sea, las dos tablas que me agregaron de Calma, Vigo. voy a parar de grabar.